Adelante. Gracias. Namo Maniriya Namo Suriya Namo Damariya Namo Maniriya Namo Suriya Namo Namo Maniriya Namo Guru Bena Buddha Namo Dharma Guru Bena Sale Chodan Sokita Namo Gancho Barto Dengi Ketu Tita Gendishon Vipasa Durola Beji Sangi Drupasu Sale Chodan Sokita Namo Gancho Barto Dengi Ketu Tita Gendishon Vipasa Durola Beji Sangi Drupasu Sale Chodan Sokita Namo Gancho Barto Dengi Ketu Tita Gendishon Vipasa Ndrola beji sengi drupa sencha tancha de wadan de wadi gudan de badu ti do yata du yigudan de wadu ti do yamate de wadan padami de wadu Nerichada ni dada wadana seme pola ne para sencha tancha de wadan de wadi gudan de badu ti do yata du dan yigudan do yamate de wadan padami de wadu ti nerichada ni dada wadana seme pola ne para sencha tancha de wadan de wadi gudan the badu ti do yada do dan you down the wadu ti do yama pe de wada pada mi de wadu neri chala ni da wada na se me pala ne pari ti chala se wada ta ti sapatan di suriyan kun si so wadi ta wadi de ta ki ti sapatan che Anjing chala se wada ta ti sapatan di suriyan kun si so wadi and one to the dog it is up, Charles a wadan, Tati Tapatan, the Surian Guns is away. And one to the dog it is up, such a bookie which a metatan, the Lasapati, sing a senator. Dragona Matilla Sapasadam, Guru Rama Mandalaka. Such a bookie which a metatan, the Lasapandi, sing a senator, Metamati, Dragona. Edam Guru Randa Mandala Kaniragami Sajibuki Kuji Metodan, Relesapati, Sangisenatama, Dragona Matilla Tapasa, Edam Guru Randa Mandala Kaniratam, Sanjanangi Setaitama, Chedudum, Tapati, Takikolakodusu, Sanchanangi Setait. Chedudum, Tapati, Takikolakodusu, Sanchanangi Setaitama, Chedudum, Tapati. Tokikolok. Sanjanangi Setai Tawan Chetutuman Tepati Tokikolok Kutusu. Namakukan Sawasowa de Chokokun Seriwasowa de Teleta Seye Pasowa. Namadan Dravame Pati de la Lamakukan Sawasowa de Chokokun Seriwasowa. Teleta Seye Pasowa de Lamadan Dravame Pati de la Lamakukan Sawasowa de Chokokun Seriwasowa. Teleta Seye Pasowa de Lamadan Dravame Pati de la Lamakukan Sawasowa. Choko conserva sova de teleta sigue pasova de la madandra me pati. Ananzido be da dice che se ne so bai zane chodan gando popesan kula ta se da sheta shijo do be ye basane da no no be gana gana be no. Kula gompa de bota basen lo bota base da penani se chetan chala goda bebe gi se pasara da bese senta to peta chipe wa. The Wachapalaya persona pate do the same Sarasi Bobo de Pepe, Sunning Podripana Pasa, no Panda Poconto San, no Pato Yapeka Lucia. No mother word in Nimadi, Tagal, and Mata Tibekito, Gantis President, Zagaman, Sabato Colote. The Takata, Takata, what to get Gama, gets a wood, and Pepe Water, Shilla, Modella Sixelo, Sabato Semeku. Midone Joba to Gozo, Bagabovan, Womekizan, Namosata, Losacoladon, Disuran, the same, Bear, Sasone Suta Shigalabe, Kitego, Wadalo, Da San Devisho, Shampala, Kadane, Washabakunchi. Anazabari Sinduta Shita Leputus of Presana Zeta Beta, Sisakisina Sopai, Sanda Chodan, get the Popeson, Kulata Seta Shitashi. The Bay Basenda Dungon, the Bagana Gana Panaba, Kulakova, the Potapasan, Lopota Pasela Panani, Sinchatan Chalakota. It is the Basara the Besses and the Beta Chipewa, the Watchabari, Pasana Patata, the Saints, the Tipo, the Pepes, and he put it upon a passe. Nobody go to San, no better get back a Lucida, no better what it in Madi, Tagalamata, Chipekito, Gatis. Zingamalazi with the colote, Rita got a Katakatan, Tokota, what to Kitigama, is a word, the Pepewa. The Shila Modella Sixelo, Sabata, and Semebometer, and you what the Cosom, Capova, and Womekisan, Moseta Secolota. This is under the Bear, the Sins, as soon as you touch a lepe, Kitego with the Lord, the Sun, the Shampala. Cadana was a concern of a Sargis in the Shidale, but is a person. On a zito bed, the sister Kisina Sapa and the children had the Papeson, Colata Seta Shisha, the Paya Pesana.
Lo pequeño que no pena para la comparte para pasar lo poto pasar la pena ni sin chetan chala guada pepe y si se pasa rata pese. Senta to peta che pepe wa de wa che para persona para de sin sare si bombo mo pepe. Tani ni podri bana pasar no bane mo ko to sa no bane ke pepe lucida no bane para de ni mali. Che che le mate che pepe cho ga tu se bala se no se gamale se wa to ko lo te receta kota che ta che che ko te wa tu ki ti ma. Io so de pepe wa de che la modella sexelo so pa che poter no se metu. Vedrai già quando cosa paga pada l'uomo che sa una mosetta la sacola da di sura andrese per arredare si sa sono su ta ci che te go da sa de di sho shampala e bene va va così la passano gli sinde ci delle butte sopra solo ma to potrebbe sopra che to parla se lo c'è da che c'è buono ma dovrebbe sopra che to parla ma to potrebbe sopra che to parla se lo c'è da che c'è buono ma to potrebbe sopra che to parla Choto kito chowa la manda patari sopa sopa saketo pala tikselo. Choto kito chowa la manda patari sopa sopa saketo pala tikselo. Choto kito chowa la manda patari sopa sopa saketo pala tikselo. Choto kito chowa la manda patari sopa sopa sangelo pala tikselo. Choto kito chowa la manda patari sopa sopa sangelo pala tikselo. Choto kito chowa la manda patari sopa sopa sangelo pala tikselo. Choto kito chowa la manda patari sopa sopa sangelo pala tikselo. Choto kito chowa la manda patari sopa sopa sangelo pala Chodo kito chobo la mando patari sopa sopa sangelo pala tikselo. Chodo kito chobo la mando patari sopa sopa sangelo pala tikselo. Chodo kito chiwo chomandene mapa madara mala tikselo tikselo matare pa motutara. Didi kusa mature vana machata macho chodara tu. On chomandene mapa madara mala tikselo tikselo matare pa motutara. Didi kusa mature vana machata macho chodara tu. Chomandene mapa madara mala tikselo. Tikselo matare pa motutara. Didi kusa mature vana machata macho. Chadarata chamanene mapa madra mala tikselo matare pama tutara titiku samature dana machutar. Chamanene mapa madra mala tikselo matare pama tutara titiku samature dana machutar machutar. Chamanene mapa madra mala tikselo matare pama tutara titiku samature dana machutar. Chamanene mapa madra mala tikselo matare pama tutara titiku samature dana machutar machutar. Chamanene mapa madra mala tikselo matare pama tutara titiku samature dana machutar. Sanya Guru Ripocha Gata Gunda de Vacha Pasa Basa Kunse du Draposan Savate Sojingela to Chena Sabata Watan Sapalu Jitrupa Chingila. To Sanya Guru Ripoche Gata Gunda de Vacha Pasa Basa Kunse du Draposan Savate Sojingela to Chena Sabata Watan Sapalu Jitrupa Chingila. To Sanya Guru Ripoche Gata Gunda de Vacha Pasa Kunse du Draposan Savate Sojingela to Chena Sabata Watan Sapalu Jitrupa Chingila. This is Sanya Guru Rinpoche, Kodagunda, the Wacha Pasabasa Kunse, do Draposan, so what is a Jingela to China Sabata Tiwadan, Sapalugi, the Rebellion, Sanya Guru Rinpoche, Kodagunda, the Wacha Pasabasa Kunse, do Draposan, so what is a Jingela to China Sabata Tiwadan, Sapalugi, the Rebellion. Sanya Guru Rinpoche, Kodagunda, the Wacha Pasabasa Kunse, do Draposan, so what is a Jingela to Chena sababa tasi guadan sampalu jidalu patingelo tu sanya guru rebote kota kunda da wacha pasa pasa konse tu raposan sawade so jingela tu chena sababa tasi guadan sampalu jidalu patingelo tu sanya guru rebote kota kunda da wacha pasa pasa konse tu raposan sawade so jingela tu chena sababa tasi guadan sampalu jidalu Amar ke bara dharma pala sabar bara khan patiyam pispe dipya loke kende nide shapa Amar lokes bara dharma pala sabar bara arkham patiyam pispe dipya loke kende nide shapa Amar lokes bara dharma pala sabar bara arkham patiyam pispe dipya loke kende nide shapa Amanatare dharma pala sabar bara arkham patiyam pispe dipya loke kende nide shapa Amanatare dharma pala sabar bara arkham patiyam pispe dipya loke kende Nide Shapa Blarizoso. Amanatare Dharma Pala Saparvarar Khan Patiyan Pishpi Dubya Loke Kende Nide Shapa Blarizoso. Guru Ripoche Dharma Pala Sangimela Dharma Pala Saparvarar Khan Patiyan Pishpi Dubya Loke Kende Nide Shapa Blarizoso. Sangimela Dharma Pala Saparvarar Khan Patiyan Pishpi Dubya Loke Kende Nide Shapa Blarizoso. Sangimela Dharma Pala Saparvarar Khan Patiyan Pishpi Dubya Loke Kende Nide Shapa Blarizoso. Guru Boche Dharma Pala, Saparivar Arkham Padiyam Pishpi Dupya Loke Kende Nide Shapa
Urubucha Dharma Pala Sabarbarakam Padiyam Pispidi Pialoke Kende Nidesha Pabra. Urubucha Dharma Pala Sabarbarakam Padiyam Pispidi Pialoke Kende Nidesha Pabra. Padisaba Dharma Pala Sabarbarakam Padiyam Pispidi Pialoke Kende Nidesha Pabra. Padisaba Dharma Pala Sabarbarakam Padiyam Pispidi Pialoke Kende Nidesha Pabra. Padisaba Dharma Pala Sabarbarakam Padiyam Pispidi Pialoke Kende Nidesha Pabra. Praditamo Amamare, 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 Mamare, no Mujida Badama, with him and over some karma, when I'm the Jida Badama, with him and over some karma. Jida Badama, with him and over some karma, when I'm the Jida Badama, with him and some karma. Abarana, Vishudana, Badesu. Chamande Machara Kiparo to Chimpani Basacha, Suso. Masanko Machara Paro Simakeninka, and Keboboni Sosorecha, the Tutua. Toma la celo gata getu bagabati pagna parametri da yapo che tu chomande machara che paro tu chimpanimbo. Chomande machara che paro tu chimpala celo di che tomba tu chena chonde de yapo chato tu vedi la kendo ki yi champota. Antu sempre kendo champota da shin tu shute. Tete chonde de samona vasa chawacho ki nanda kisi le na pasu soya yete yetu sempa sempa chimpo. Popa charasi wan ju sera che paro tu chimpa samo chapa chapa di la na patipo. Papoto dalla risingi tampa tene senye ki te sende pa sharipu gantu sempa sempa chempo papa chara sin wanda le chemesa rike pon makala chara ki paro tu chimpa samo chepa chopa topa de chita la pate che me patang gantu sempa sempa chempo papa chara sin wanda da bachara te tipo la ki ti chemesa sharipu rike pon makala chara ki paro tu chimpa samo chepa chopa topa de dita la pata cha te puponga pote ta ya za ri singi ba yesu ta zo to ba pa ni zu zo zo to le ne to pa ni se to pa ni le se ma yeno te se de se to so watan du shetan du shetan na pa shepe na pa ta se di pu ta na cho ta se to pa ni se te me pa ma ki pa ma pa il ma me pa di ma ta di wa me pa di ma me pa ka wa me pa se di pu ta na to pa ni ra sa me so wa me du she me na pa shepe me mi me na me she me lu me ji me she me dra me dri me Pachame tomato, Miki Gama, Mebajan, Yiki Pato, Jabega, Gama Pato, Meto Maripame, Maripasepame, Gashime, Gashapa. Simply to do the water, go to the water, go batana, make Shime, Topa, Sariputana, Yatusepana, La, Topa, Peshera, Kiparo to Chimpala, de Se madri pa me shin dra pa de shin shala de na yen la de peta shin tu su na pa sa ye tan che ka man kera ke pare to chim pa de la de ne la na me be yang da be ze han ba sa ta ta na chera ke pare to chim pa ya rin pa je pa da la na me be yang mi ta pa na be yang du jan ta chera te se wa se be yang mi su be na se pa te chera ke pare to chim pa ke me pa ta ya tam gate, para sangate, bodi su sharibu, gantu se pacha poteta chera ke para tu chipa la pacha. Tene chonde de gide ke she le she, gantu se pacha po. O pacha resi wano le so se chengwa chine lexo lexo rike potete shinto te shinte. Chita kote te pate shinto chera ke para tu chipa la chepacha te si se pase rango, chonde de gide ke se gas. Te tende pa sharibu, gantu se pacha po, pacha resi wanju tang. Tance de pego te la ta mita la magita di sa sepe gira te chonde de kisila na ga pato choma de machera che paro tu chimpani base cho waten pa chombo do so namo la tsikse yela tsikselo chola tsikselo kendo la tsikselo choma chera che paro tu chimpala tsikselo de ke to pasi do patu yale wampo ya ki chera che paro tu chimpe tamashi la shashiri gane sempa mitumpe to betasi de pate shintu ki gen chera che paro tu chimpe tamashi la shi gane sempa mitumpe chamata si tapatuji tapatuji sawaduji rata sawaduji kakigenji dawachu kepe me pakie me pa sepa me pata me pa ango me padro me pata teto me to shimene sepa sopa senya manaki tampatala chichelo rupala chitane wasa we patu sopeta sekune wasa wasa tu Omaya sapa sama yama no bara wasa pata Omaya sapa sama yama no bara
Masato Samayama, Piccolo Benza Sato Samayama, Benza Sato Samayama, Benza Sato Samayama. Oma Baza Baza, Oma Baza Oma Baza Mazagala Chakra Sita, Oma Zamazagala Chakra Sita, was on Tuto, 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 Oma Bazagala Chakra Sita, was on Tuto, Istan Kuru,
La página 83, la plegaria 1 de la capítulo 5, introspección vigilante. ¿Ok? 3 veces. Los que desean mantener sus adiestramientos deben proteger sus mentes con perfecto dominio de sí mismos, porque si no protegen sus mentes no podrán mantener sus adiestramientos. Los que desean mantener sus adiestramientos deben proteger sus mentes con perfecto dominio de sí mismos, porque si no protegen sus mentes no podrán mantener sus adiestramientos. Los que desean mantener sus adiestramientos deben proteger sus mentes con perfecto dominio de sí mismos, porque si no protegen sus mentes no podrán mantener sus adiestramientos. Ok, entonces aquí, pues aquí realmente, como dije, el Bodhisattva realmente consiste en indagar a través de la mente y todo es mente. Entonces, realmente ya se tiene que haber reconocido la verdad convencional. El Bodhisattva, a pesar de que considera toda la verdad convencional para poder beneficiar a los seres, a que se liberen, alcancen el gozo y la felicidad. O sea, realmente, lo vuelvo a mencionar, lleva la verdad última, es decir, que todo surge en la mente y no es independiente de la mente. Entonces, realmente, aquí a lo que está refiriendo, pues sí, dice a la mente, pero ¿cómo puede alguien adiestrarse en la virtud si no reconoce dónde está la mente, ¿no? ¿Y qué es la mente? Entonces, no tiene nada de obvio, ¿no? Esta plegaria en absoluto. El observador realmente ya tiene que estar desarrollando las dos acumulaciones. Aquí se refiere a que prácticamente el observador ya puede reconocer y de algún modo gradualmente ascender en el camino de los 8 niveles de la naturaleza del mente o 10, dependiendo del medio que se esté viendo del bodhisattva. En este caso, le diré a alguien que, pues sí, o sea, soy sencilla la plegaria, ¿no? O sea, mantener este elemento de proteger sus mentes, pero ¿dónde está la mente, no? Entonces, ¿cómo vas a proteger algo que no sabes dónde está, no? Entonces, pues, realmente, ¿a qué se está refiriendo la plegaria, no? Entonces, lo vuelvo a decir, se está refiriendo a que ya da de por certero que ya estás, ya has reconocido la verdad convencional y prácticamente te estás liberando de la verdad convencional. Esto para el bodhisattva implicaría algo, que prácticamente estás libre del samsara. Aquel que ya está libre del samsara o de las visiones erróneas y por lo tanto sabe de dónde surge ese samsara o la verdad convencional y cómo ésta surgió en la mente. Entonces, se refiere a que ya prácticamente se tiene una visión muy clara y muy determinante y avanzando al camino gradual, prácticamente que lo está llevando a una verdad última. Todo es mente y nada existe independiente a la mente, ¿no? Pero entonces aquí empieza nuevamente, ¿no? Esta base, ¿dónde está la mente? Porque si no se sabe dónde está la mente y cuáles son las cualidades de la mente, entonces difícilmente se puede proteger algo, ¿no? ¿Qué se va a proteger si se desconoce dónde está la mente, ¿no? Aquí ya no podemos hablar de proteger el cuerpo, el habla, y ni siquiera los pensamientos o las emociones. Eso ya es muy burdo, ¿no? Aquí no se puede tocar ya esa base. O sea, realmente ya se tuvo que haber, más que entendido, es una experiencia directa, diría alguien. El Bodhisattva no es, al igual que todos los medios sables, no es conceptual, es una experiencia directa sobre la naturaleza de la mente. En este caso, el camino del Bodhisattva es un camino rápido a la completa iluminación, pero sí se requieren esas bases de reconocimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué se refiere proteger la mente? Proteger la mente, ¿de qué debes de proteger la mente? Ajá. Realmente no tienes por qué protegerla de algo en sí mismo. Y si la tienes que proteger es de ti mismo, ¿no? O sea, del yo, de las visiones erróneas. No hay por qué protegerla en sí de algo o alguien. El bodhisattva no está engañado ya por ningún estadio. Nada existe independiente a la mente y todo surge en la mente. Entonces, prácticamente no te tienes que proteger de algo o alguien.
tienes que proteger las visiones erróneas, ¿no? Del yo, de cómo que puedan surgir la mente las visiones erróneas y cómo disolver lo antes posible las visiones erróneas en la mente. Pero para esto lo vuelvo a decir, o sea, el Bodhisattva ya da por certero que si muere, por ejemplo, ¿y por qué digo esto? Si muere, ¿dónde estuvo el sufrimiento? Es puro engaño, es pura visión errónea, puro apego. Si muere alguien más, ¿dónde estuvo el sufrimiento? ¿No? Entonces aquí es donde se pueden confundir muchos. Ah, eso no es compasivo. No, claro que lo es. Lo que pasa es que no lo puede reconocer el observador. ¿Por qué muere alguien? Pues por las causas y las condiciones, ¿no? O sea, no fue nada más porque murió porque sí, nada más, ¿no? No. Murió por causas y condiciones, sin duda alguna, en una verdad convencional, por la impermanencia y por resultados del yo. Pero realmente el Bodhisattva no lo ve como algo trágico, ni siquiera lo ve como algo sufriente. Ojalá nada más pueda decir ya murió alguien, sino simplemente que él espera a esa conciencia, volver a renacer, ¿no? Es todo, ¿no? Entonces, ¿cuál murió, cuál vivió? Nada más es un engaño, ¿no? La conciencia está tomando una y otra vez diferentes resultados de acuerdo al karma que ha acumulado en la impermanencia del yo. Pero claro, el Bodhisattva cuando dice que surge en la mente es que los seres están engañados, ¿no? Siguen describiendo una verdad convencional erróneamente, cómo surge y cómo liberarse, y por lo tanto no pueden ser impulsados a reconocer, más bien no pueden reconocer que todo surge en la mente. Y para el Bodhisattva cuando dice que todo surge en la mente, es que todo prácticamente es carente de existencia inherente. Todo es prácticamente carente de existencia inherente. Ajá. Pero cuando está diciendo que todo es carente de existencia inherente, entonces hasta el karma es carente de existencia inherente, la impermanencia es carente de existencia inherente, y obviamente el yo ya ni siquiera aquí es mencionable prácticamente. Solo realmente el Bodhisattva ya no toca el yo, el Bodhisattva toca el karma, y cuando toca el karma y la impermanencia ni siquiera es ya para sí mismo prácticamente, lo toca para liberar a todos los seres sintientes. Y cuando toca el karma, lo hace por una gran compasión, lo toca a un nivel burdo, pero no tiene ni por qué tocarlo a un nivel burdo. El Bodhisattva no lo toca así, el Bodhisattva lo toca a un nivel sutil, y muy, muy sutil, porque obviamente él recuerda sus vidas presentes, pasadas y futuras. Sabe perfectamente lo que está haciendo y cuál va a ser el resultado, para no solo para sí mismo, sino para los demás reinos o seres. Por lo tanto, el Bodhisattva no toca el karma a nivel burdo, solo se toca a estado sutil, muy sutil, porque si no estaría negando, por ejemplo, de una verdad convencional a una verdad última, aunque el Bodhisattva, como dije, no toca realmente ya la verdad convencional, toca la verdad última, todo surge en la mente y no es independiente de la mente. El Bodhisattva sabe que cuando dice reencarnado, es que puede recordar perfectamente el camino medio y liberar de ese modo a sí mismo a los demás constantemente. Y ya tiene logros del camino medio. Prácticamente solo le resta alcanzar el estado de la completa iluminación. Está iluminado. Solo le falta posiblemente alcanzar el estado de completa iluminación, o también puede ser una manifestación del propio maestro raíz o el gurula, como un bodhisattva que renace, una cualidad del gurula que renace como bodhisattva para poder liberar a más seres, y tiene el voto de hasta que no se liberen el mayor número de seres sintientes, no pasará al estado del nirvana o de clara luz, pero realmente ya lo tiene asegurado porque es una cualidad del propio gurula, ¿no? Pero ¿cómo saber uno que tiene la cualidad del gurula? No olvida ningún método, puede todo sufrimiento lo puede transformar en gozo y felicidad porque sabe que surge en la mente, como esto que dije, ¿quién nace? ¿Quién muere? ¿Por qué afligirse? ¿Por qué perturbarse? ¿Por qué perturbarse si, por ejemplo, miles de millones de seres sintientes no practican la virtud? Con uno que la practique es suficiente, ¿no? Pero claro, a ese que la practique, cuando está diciendo el Bodhisattva que el que la practique es posiblemente por el karma tan pesado, efectivamente no lo niega, o sea, no lo deja reconocer convencionalmente, eso posiblemente le llevará más días, más vidas reencarnar para poder liberar a más seres sintientes, pero acepta ese voto y ese precepto. Y por lo tanto, cuando dice que es proteger a la mente es que a pesar de cualquier tipo de visión errónea que surja ya ni siquiera en sí mismo del Bodhisattva, sino en los demás reinos seres, no dejará de cultivar las dos acumulaciones para el beneficio de los demás seres. Aunque él ya las tiene,
lo sigue haciendo, pero no para sí mismo, lo hace para los demás. Pero aquí es cuando el Bodhisattva, lo vuelvo a decir, si el Bodhisattva, por ejemplo, reencarna y muere, él no lo ve como sufrimiento. Eso no es sufrimiento, porque simplemente es un engaño más el nacer y morir y surge en la mente. Y más bien lo ve como que tomó el sufrimiento de los seres, posiblemente en el estado de la mente, pero el Bodhisattva aquí, con una gran compasión, se da cuenta que los seres no están preparados para ese estado. Siguen apegados a todas sus visiones erróneas. Nacen, mueren, queridos, ¿no? O sea, algo muy cercano, quieren estar siempre con lo querido. No son capaces de alejarse de lo querido. No se pueden alejar de lo querido por el apego, por la ignorancia, el apego, las visiones erróneas. Y cuando se separan, aunque aparentemente pudiera llevarse el camino medio y se separan, se da cuenta el observador posiblemente que todavía había muchas deudas kármicas con esos seres. Por ejemplo, surge la tristeza, surge el aferramiento, el estar, por ejemplo, esas mismas experiencias pueden motivar a que el observador lleve el Dharma, pero de una forma contaminada, porque lo hace como para, no está en duda, purificar sus faltas o las visiones erróneas y también beneficiar a alguien. Pero el motivo por lo cual lo llevó a esa acción fue el sufrimiento. Y el bodhisattva no surge del sufrimiento. El bodhisattva surge de una motivación clara y genuina que reconoce que prácticamente no ha experimentado el sufrimiento. El bodhisattva nunca ha experimentado el sufrimiento. Son los seres que experimentan ordinarios el sufrimiento porque están motivados a experimentar pues la liberación del sufrimiento de la presencia, es lo que quieren. Cuando digo aquí, hay dos estados del bodhisattva. Uno, aquel que reencarna, como dije, como cualidad del maestro Rey Sol Gurula, y ese es el que nunca toca el sufrimiento. Más bien reencarna para poder liberar a los seres del sufrimiento. Y el otro es aquel que puede ir avanzando en el camino gradual y alcanzar un estado de bodhisattva, ¿no? Pero generalmente es gradual precisamente porque se van purificando todas las faltas y visiones erróneas, como cuál, por ejemplo, llevar el método a través del sufrimiento. Generalmente lo que llevó a encontrar el método es que se sufrió en muchas vidas, aunque se estaba buscando la virtud, aunque hubiera una base de virtud, por ejemplo, los Ravākas, los Pratikabudas, no está en duda que hay virtud, pero también experimentaron mucho sufrimiento. Y eso mismo, esa motivación les hace que se contamine en algún momento la misma acción, la misma método. ¿Por qué? Porque queda impulsado también por emociones negativas. ¿Me explico? A final de cuentas queda impulsado en emociones positivas y negativas. Y eso genera, digamos, así, un karma neutro. Y ese karma neutro lo que le está haciendo es que por un lado le beneficia, digamos así, un mejor renacimiento, poder seguir el método, pero por el otro lado no lo beneficia. ¿Por qué? Porque lo desmerita y es muy difícil que pueda encontrar un maestro genuino, por ejemplo, que le haga completar el camino. Y eso es debido a sus faltas o visiones erróneas que surgieron del sufrimiento. Es decir, se quedó aferrado, seguramente todas muchas visiones erróneas del sufrimiento, como lo fue experimentando con las tres puertas en una obra convencional a través de los 5 agregados, y por tanto en una verdad última se vuelve un obstáculo, un gran obstáculo para que pueda reconocer el vacío y la interferencia de los fenómenos. Por eso ayer preguntaba que aquí, si alguien me preguntara, tanto claro, como dije, el Bodhisattva no toca la verdad convencional porque para él todo surge en la mente, y cuando da una enseñanza o explicación a los demás es para que lo puedan entender debido a sus visiones erróneas. Se los explica en una verdad convencional, pero realmente no tiene ni siquiera por qué tocar la verdad convencional, lo hace por una gran compasión y por la sabiduría, pues quiere acercarlos al estado del vacío y la interdependencia. Todo surge en la mente y nadie es independiente de la mente, ¿no? Entonces, voy a poner que no es ejemplo, ¿no? Atisha y Pankara tenían muchos discípulos en el siglo XII, a mediados del siglo XII. Entonces, no, en el siglo XII, porque a finales del siglo XII, porque ya en el XII está Tsongkhapa. Entonces, Atisha y Pankara tenían muchos discípulos. Y había un discípulo varios, que pues parecía que iban progresando en el camino. Y de repente veían ante su visión, o sea, por ejemplo, ante su visión errónea, estos practicantes veían que su maestro iba envejeciendo, ¿no? Y entonces había algunos discípulos que ya tenían algún progreso y
a pesar de ese progreso en el camino medio hacia el vacío y la interdependencia inclusive, de repente ven a su maestro y lo veían y no lo decían abiertamente, ajá, pero en un estado sutil, muy sutil, y cuando digo sutil, muy sutil, es que claro, Gurla como Atisha Pankara puede percibir lo que los demás piensan, en qué momento, en qué instante, y se refiere a la clarividencia, sabe perfectamente lo que está pensando, lo que estás haciendo, cómo lo estás percibiendo, del pasado, del presente, del futuro, etc. Por eso aquí le diría a alguien que, pues esto ya, aquí ya no es si alguien cree o no en la clarividencia, el gurú la tiene y te puede decir qué estabas pensando y por qué, y claro, el yo va a decir, hasta lo puede negar, ¿no? ¿No? ¿Cómo crees? Pero ni cuenta se da el observador porque no reconoce los estados sutiles y muy sutiles. Pero bueno, entonces estos discípulos veían que iba envejeciendo ante su visión a claro, pero obviamente un Buda jamás envejece, un Buda jamás puede experimentar, o un ser completamente luminoso, la vida y la muerte, es luz pura, y se manifiesta con esa cualidad debido al karma de los seres, a las visiones erróneas, porque si se mostrara de otro modo no lo pueden reconocer, ¿no? Si se mostrara como luz, no se pueden familiarizar con ese estado, les podría tardar miles de millones de kalpas, ¿no? Eones, pues empezar a reconocer qué es esto de la luz y cómo reconocerse, digamos así, como energía en movimiento, o como otra manifestación, ¿no? Si se mostrara como Avalokiteshvara de 992 manos, los seres se perturbarían, simplemente no podrían, muchos, la mayoría, pues quedaría perturbado, quedaría con muchos obstáculos, ¿no? Eh, porque se volvería algo perturbador ante su experiencia posiblemente, ¿no? Pero bueno, el punto es, entonces de repente veían cómo le salían canas y se le caía el cabello, ¿no? Y entonces había discípulos que pensaban que cuando se le empezaba a caer el cabello, empezaban a decir, oh, mi maestro está envejeciendo, ¿no? Ya estoy envejeciendo, posiblemente ya voy a tomar el puesto de ese maestro, ¿no? Y así pasaban algunos instantes, así microinstantes que lo puedas percibir en estados sutiles y muy sutiles a Tisha Pankara, como Gurla, el Gurula como Tisha Pankara. Y les puedo decir que el resultado de algo como eso, estos discípulos, a pesar de que tengan logros, cuando desaparecía aparentemente el cuerpo de Atisha Pankara, desapareció, pero desapareció debido al desmérito de los seres, precisamente como este tipo de pensamiento. Me explico por qué ese tipo de pensamiento será muy burdo, creyendo que el gurú Atisha Pankara era algo externo en sí mismo, ¿no? Y claro, que manifiesta signos externos de un ser luminoso, completamente luminoso. Pero si el observador tiene una visión incorrecta, ¿no?, sobre la realidad, en este caso con el camino medio, con el maestro raíz, que representa tanto el bodhisattva, representa al mismo bodhisattva en ese aspecto, dándoles enseñanza por compasión, liberándolos, y la sabiduría del vacío, que representa todo el estado de gozo, completa iluminación. Entonces Atisha Pankara se dio cuenta, percibió cómo tenían estos discípulos así pensamientos erróneos, ¿no? O sea, en esos instantes se distraían y se volvían a ver las cosas de una forma muy burda, ¿no? Muy burda, ¿no? Y entonces pensaban que les salía una arruguita y entonces pensaban que ya estaba envejeciendo, ¿no? Y también los detectaba perfectamente un instante. Entonces cuando parte, y ya dije, ¿por qué? Parte por desmérito, ¿no? Ante la visión de los seres ya no se presenta, pero no se presenta debido al karma negativo de los seres y el desmérito, ¿no? Un ser luminoso, porque no hay la suficiente raíz de virtud para que se mantenga mucho más tiempo, por decirlo así, o retorne muy rápidamente, ¿no? Eh, y entonces estos discípulos creían que habían alcanzado algún estado de comprensión sobre el vacío de la interpretación. Entonces parte a Tisha Pankara y entonces estos seres siguen practicando debido al entrenamiento que se llevó. No está en duda que se habían esforzado, pero debido a esas faltas, entonces reencarnaban como unos renacían como unos Rabaka o un Pratekabuddha. Precisamente de ahí surgieron los Rabakas y los Pratekabuddhas, donde podían saber un estado conceptual de la enseñanza y aparentemente sufrían menos, prácticamente sufrían menos y pueden ser más felices. Muchos de ellos, si bien les iba, renacían, perdón, como un gran practicante, Rabaka o Pratekabuddha, si bien les iba. Y a quien no le iba nada bien, pues es que renacía como Asura o como Deva. Renacía con mucho poder, con muchas causas y condiciones para aparentemente no sufrir en una verdad convencional.
hacia el gozo y la felicidad ante su visión, pero aquí el problema es, el asunto es que, bueno, estos Ravacas y Pretacabudas empezaban a dar enseñanza, ¿no? Porque como querían ser como este maestro, entonces el asunto es que empezaban a dar enseñanza. Y al tener esas faltas y visiones erróneas, todo el Dharma que daban era un Dharma contaminado, de muy corto alcance, por tener esas visiones burdas, ¿no? Y entonces, en vez de eso beneficiarlos, en vez de beneficiarle con el paso del tiempo a un practicante eso, como un Raba con Pratekabuddha, lejos de generarle virtud, le genera más karma negativo. ¿Por qué? Porque a ellos mismos, sus propios practicantes, los empezaban a ver así con el paso del tiempo. Veían cómo envejecían, cómo empezaban a tener obstáculos de algún tipo aparentemente ante su visión, pero eso era debido a la sustancialidad que ellos mismos acumularon con su maestro raíz en vidas pasadas. Ajá. Entonces el bodhisattva, por ejemplo, esto que estoy mencionando, es en lo que medita constantemente del por qué tuvo faltas con el guru para que precisamente encuentre obstáculos para seguir el camino y por qué no puede progresar en el camino, ¿no? Si en alguna instrucción, ¿y dónde surgió eso? En la mente. Solo fue percepción de cómo estabas explicando la realidad, como lo que estoy diciendo ahorita, ¿no? Hubo discípulos, inclusive como estos que estoy mencionando, que pensaba en un solo instante, ¿no? Los podía percibir perfectamente el gurula, en un solo instante. Les dijo el gurula, esto puede estar vivo miles de millones de vidas, ¿no? Para que se liberen los seres y alcance la justicia, pero debido a sus oscurecimientos y faltas, ante su visión aparezco y desaparezco, ante su visión errónea, pero la realidad es que siempre estoy ahí, cada instante. Es luz en movimiento y puedo manifestarme cada instante y en diferentes aspectos. Entonces hay discípulos que decían, como que dudaban, ¿no? Un instante y ya habían tomado votos, preceptos. Por ejemplo, es lo que dice, es para eso. Votos, y dudaban un instante así de, ¿no? Así, un instante así de, no, no creo que pase eso. Y dudaban de su maestro raíz, el Gurga. Entonces a esos seres ya no se les aparecía ese maestro en sus siguientes vidas, en muchas vidas, no se les aparecía debido a que crearon una falta y una visión errónea de cómo fueron interpretando con el estado burdo, y en el estado sutil quiere decir que en muchas vidas no se le presentó. Entonces quiere decir que perdieron la enseñanza y empezaron a crear visiones erróneas dentro de la enseñanza y volvieron a crear un estado burdo. Renacieron simplemente como seres burdos, lejanos del Dharma, y posiblemente con visiones más erróneas, ¿no? Que posiblemente eso lleva más rápido también a los reinos inferiores. Y el estado muy, muy sutil es aquellos que ya cometieron alguna acción infame, ¿no? O sea, alguna acción infame es como pensando, si era su maestro y ahora de por sí se vio con este estado burdo, y ahora en el estado muy sutil es que no creíste, digamos, con las enseñanzas que te dio hacia el pasado, hacia el presente y el futuro, ¿no? De lo que iba a pasar con las enseñanzas, etc. Entonces eso se volvió un obstáculo, ¿no? Para que la mayoría pueda progresar. Por eso hablo eso es una degeneración del Dharma y por eso se fue dando en gran medida. De hecho, así es como se dio para el Bodhisattva mismo, aunque se supone ya no tiene visiones erróneas, pero aquí, aclaro, pues depende el contexto que veamos. Si vemos en el Tíbet, esto decayó, en la India, en Nepal, en Tailandia mismo decayó, en estos lugares convencionales, y fue debido a este tipo de visiones que estoy diciendo, de que parece muy, muy simple y muy burdo, pero realmente así es como empezó a surgir, ¿no? Y también el muy, muy sutil es, por ejemplo, una acción infame, ¿no? Que surge en la mente de cómo claro, que estoy diciendo que esto surge del yo, ¿no? Es decir, discípulos que creen que ya se han liberado y había un yo, ¿no? Claro que había un yo. Entonces, entonces Atisha Paraga se mostraba con diferentes aspectos a discípulos y se pueda manifestar de frente de una forma muy compasiva, ¿no? Así como, ¿qué quieres comprender? A ver, ¿qué quieres saber? Y a pesar de que tuviera muchas faltas ese practicante y visiones erróneas, digamos, pues le tenía mucha compasión, me explico, a ver si todo el tiempo que quieres practicar, que quieres conocer, pero, pero al mismo tiempo, en algún tiempo se les presentaba con sabiduría, si sabía que iban rompiendo por visiones erróneas, que les iban a crear todavía más sufrimiento hacia vidas futuras, que ya se lo alcanzaba a ver a Tishapankara como el gurú lo alcanzaba a ver, entonces aplica la sabiduría, ¿no? Entonces la sabiduría es que ahora el guru no se perturba, el bodhisattva no se perturba, pero más bien ahora no es que te quiera perturbar. Si cuando dice sabiduría,
Se está refiriendo a que te va a enseñar cómo la mente, cómo la visión que tienes de la mente es muy, no tiene una base y es muy perturbable, ¿no? Y con cualquier acción que haga o diga, te puede perturbar. Entonces, de repente llegaba Tisha Penkara y le decía, ¿no? Llegaba con dakinis y les decía, estas son mis dakinis, ¿no? Y se empezaban a perturbar los discípulos porque les decía, ¿dónde está la ética y la moralidad? ¿Dónde están los preceptos, no? Y de repente le decía a Tisha Penkara, ¿quieren que les enseñe toda mi manifestación con dakinis, con consortes? Se van a perturbar, pero se las muestro para que se den cuenta cómo no están preparados, ¿no? Para entender qué es la unión del sol y la compasión y la sabiduría, el estado de clara luz. No lo van a entender. Y no lo entienden debido a sus visiones erróneas, ¿no? A su falta de compasión y de sabiduría, y no se ha reconocido ese estado en la mente. Por lo tanto, si no se reconoce la cualidad de mente, lo que estoy diciendo es que te va a perturbar hasta llevar cualquier aspecto del camino. Y por eso se presenta un maestro así muchas veces, que aclaro, pero cuando es un maestro así es porque te muestra sus realizaciones, ¿no? Directas e indirectas, no alguien nada más que dice que lo tiene y ya, ¿no? Va a ver, que te lo muestre y vas a ver si es cierto que está sujeto al samsara, a las visiones erróneas. Pero bueno, entonces a Tisha de Pankara lo empezaron a juzgar sus discípulos por esto, y estos discípulos, eso se considera una acción infame. Eso es una falta infame, y el resultado, cómo lo experimentaban. Entonces, de repente renacían en siguientes vidas, donde estaba más adelante él dando enseñanzas, renacían como animalitos, muy cerquita de él. Y en verdad, Guru Rinpoche, Atisha Pankara y el propio también Guru Rinpoche, que son la misma esencia, los veía a estos seres y había discípulos y le preguntaban, pero ¿por qué cuida tantos esos animalitos, no? En otras vidas. Y les decía Guru Rinpoche, Atisha Pankara, es que fueron mis discípulos, ¿no? Y quedaron en los reinos inferiores debido a acciones infames, ¿no? Por visiones erróneas, juzgar al gurú o tener acciones negativas hacia el gurú, ¿no? Y renacían como lombricitas, como animalitos pequeños, ¿no? Y veía muchas veces cómo los devoraba otro animal muy rápido y era por haber caído en acciones infames, ¿no? Y cuando digo esto, pues alguien puede decir, pues será, no será, es un cuento. No, no es un cuento, estoy diciendo una enseñanza directa con el gurú. Y eso es lo que trata el Bodhisattva, la mente. ¿Sí me expliqué? Eso que parece que es una explicación convencional no lo es. Te está diciendo el Guru dónde surgió, ¿no? ¿Dónde surgió? Las visiones erróneas del observador en un estado burdo, sutil, mismo sutil y sus resultados. Eso es lo que quiere reconocer el Bodhisattva y por eso hay que proteger tanto al continuo. ¿De qué hay que proteger al continuo? Pues de esto, de las visiones erróneas burdas, sutiles y muy sutiles que estén imbuidas de visiones erróneas, ¿no? En los tres estados. Y eso, ¿y cómo se va a hacer? Solo hay una manera, llevando el camino medio en este aspecto con el Bodhisattva, que aclaro, el Bodhisattva no está aferrado a ningún medio hábil. Puede, a él si le enseñas que usted mismo te va a decir qué gozo, qué felicidad. Si tú le enseñas el camino musulmán, te va a decir dónde está el problema. Se puede ser muy feliz, muy gozoso. Más bien es cómo te estás relacionando con la realidad. Y si te relacionas correctamente es porque mentalmente estás en estado de gozo. Si te relacionas incorrectamente es porque la mente no hay tal gozo. Solo te estás forzando a seguir un método y no sabes si ese método te está haciendo feliz y te está llevando al gozo y la felicidad. Y por eso aquí se refiere a que si la mente no está en un estado de gozo, si no está en gozo es porque hay un yo. Y si hay ese yo es porque hay visiones erróneas, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo proteger a la mente? ¿Cuál es el antídoto con el que se protege el bodhisattva? El gozo. Pero la pregunta es, ¿cómo se experimenta el gozo? El gozo se regocija, se experimenta, el bodhisattva se regocija de, ¿cuál es el gozo? Pues que todo es vacío e interdependiente. ¿Y a qué se refiere? Todo lo puede crear la mente y nadie es independiente de la mente. Entonces ya no hay engaños, ya no hay ningún engaño. Si todo está surgiendo de la mente, pues eres mente, ¿no? Pero mientras no sepas qué es la mente y dónde está la mente, pues se va a vivir engañado, ¿no? Creyendo que el gozo es algo, es alguien, una experiencia. Eso no tiene nada que ver con el bodhisattva. Eso es completamente, no se podría introducir a alguien al camino del bodhisattva, porque el bodhisattva toca la verdad última, pero la toca porque él ya se liberó de toda la verdad convencional, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta? Aquí. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta o no? Está avisado, ¿no?
Si hay faltas, ya dije qué pasa, ¿no? Y ahí sí no puedo proteger a nadie. Si hay faltas, ya dije qué pasa, no estoy inventándolo, no me lo estoy sacando de la manga, ¿no? Si alguien rompe samayas y rompe votos, ahí están los resultados, ¿no? El propio Tibet lo ha pasado, muchos seres lo han pasado, y alguien dirá entonces mejor dentro del Dharma. Bueno, sí, efectivamente, hay enseñanzas donde les puedo decir como reencarnado por qué no di enseñanzas mucho tiempo y por qué sigo dando ahorita. Lo veo porque los seres están en una época muy desafortunada. No tienen nada más mínima posibilidad de liberarse. Así, cuando digo liberarse es ni siquiera renacer como humanos en la siguiente vida. Y si se renace todavía es con muchas calamidades, obstáculos, una y otra vez. Entonces, no tienen la posibilidad. Ninguno, prácticamente. Ni monjes, los he visto. Entonces, no, muy deteriorado todo este asunto. Entonces, por compasión, ¿no? Por compasión, por sabiduría, pues me doy cuenta cómo pues hay quien lo toma, quien no, que lo quiere entender o no, pero pues ahí ya no es, pues si quise, si no quise. Y cuando digo que hay pelos que no doy Dharma es porque precisamente veo cómo no están aptos los seres, ¿no? O sea, cómo no, no, caen en más faltas, caen en puras visiones erróneas, puro extremo, se autocentran, no llevan disciplina, no llevan ética, no se esfuerzan de una forma cada vez más, digámoslo, pues mejorando, ¿no? Muchos aspectos de la compasión se diría. Entonces, por eso los seres cierran, solo cierran la posibilidad para que se les siga dando medios hábiles, ¿no? Eh, entonces, lo que puedo decir es que el Bodhisattva el Gurla como Bodhisattva lo único que puedo decir es que él hace para todo lo que, para que los seres se liberen, pero los seres son los que nos quieren liberar y cierran las posibilidades de seguir un Dharma que los pueda liberar, ¿no? Es lo que puedo decir. Entonces, pues requiere sin duda alguna, un gran esfuerzo eh, llevar las enseñanzas, pero ser congruente, le diría a alguien con las enseñanzas, ¿no? Si se toma como distracción, como entretenimiento sano y divertido, le diría a alguien, pues mejor ve al cine, ¿no? Ve una película, a lo mejor te diviertes más, pero de que sea que no te liberas, no te liberas, ¿no? Ahora, el que lleves Dharma te vas a liberar, yo le diría a alguien, bueno, pues es que depende también cómo está practicando el observador, ¿no? Si caen estas visiones que dije, ¿no? Infames, burdas, ¿cómo? ¿Cómo te vas a liberar, no? Aunque te quiera liberar, pues está bien complicado, ¿no? Bien. Entonces, y cuando digo que no doy enseñanza, y de hecho lo estoy dando, pero no a más niveles que los di muchos años y otros lugares, no es porque no quiera, sino porque sé que se caería. Si haces una falta y doy ese tipo de transmisión de formas, podrías caer muy rápido en mucho sufrimiento en esta nueva vida, ¿no? Casi tienes certero los reinos inferiores más rápido. Entonces, ¿para qué, no? O sea, mejor lo que sea adecuado, el medio adecuado y el medio que puedas ir practicando gradualmente y mejorando la motivación, la bochita de la aspiración. Pero claro, el Bodhisattva ya ni siquiera trata eso, se trata todo en la verdad última. Que para eso pues ya se tuvo que haber tenido un sinnúmero de entrenamientos, ¿no? Y reconocimiento sobre el camino medio, ¿no? Distracción, ¿no? Si hay distracción, si hay aferramiento a los agregados. Ya eso pues para este texto pues es así como crees, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Eh, entonces, más bien sí hay que reconsiderar mucho la motivación de cada instante, ¿no? De a ver por qué no aferrarse a ningún método y sí observar, ¿no? ¿Qué tanto me quiero seguir esforzando? ¿Qué tanto realmente estoy comprendiendo? ¿Estoy mejorando? ¿Y qué tanto realmente alcanzo a ver la responsabilidad que tienes hacia ti, ¿no? Dejas de hacia los demás primero, hacia ti, ¿no? Si caes en romper votos y preceptos, pues seguramente eso pueda, tanto como dije, beneficiar si es correcto lo que se está haciendo, pero también puede desacelerar muchas virtudes en esta vida otras vidas. Ojalá nadie caiga en eso. Que ya he visto que han caído algunos, entonces pues, mejor me pongo a practicar por esas personas, seres, pero me conmueve porque sé que pues creen que es un chiste, que es una broma, ¿no? Todo esto y me conmueve, porque sé que no tienen ni idea, ¿no? A dónde van, qué va a pasar con todo eso. Ya en esta misma vida, ¿no? Ya lo están viviendo con confusión, con engaños, con mucho apego sobre todo, ¿no? Mucho apego, impresionante, impresionante apego. Pero en fin. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No?
Ok, bien, concluimos. Y ahorita a las 3, entonces está lo de este asunto que va a haber a las 3. Ok, voy a hacer una dedicación. Garera, poder ser más mames, yo voy a canción. Oh, mamá, no, chiste, para tomar, karma, no, chiste, para tomar, no, chiste, para tomar, no pasa nada, karma. Abanana, vishu, dana, bade, so. Ok, muy bien. Ok. Ok, me contactas unos 5 minutos antes, por lo menos, Maitia, para, yo creo que otra clave, pues, si no. ¿Bien? Ok, ok, Toshilek. Ok, bueno, Gracias, Orla. ok, ¿de qué? Toshilek.